en la habitación de Elizabeth esperando que despertara. Ella empezó a abrir los ojos con pesadez y un poco desorientada debido al calmante. Antoine se levantó y caminó hacia ella. Antoine-te contaré todo si prometes estar tranquila. Elizabeth asintió con la cabeza, sentía un dolor fuerte en el pecho, solo quería gritar y salir corriendo. Pero también necesitaba saber cómo habían pasado las cosas. Elizabeth-te escucho. Antoine-empezaré por contarte mi historia, así llegaré a la tuya, por favor no vayas a interrumpir. Hace años cuando yo tenía 10 y mi hermana Julie 7, mis padres murieron en un accidente de auto. Se estrellaron contra un camión cuando venían de una cena de negocios. Mis abuelos, los padres de mi padre, se hicieron cargo de nosotros, nos dieron todo el amor que necesitábamos. Mi abuelo era un gran hombre, a pesar del dolor de perder un hijo siempre nos hablaba de disfrutar la vida, del amor, nos crió con buenos consejos y valores. Cuando yo cumplí 18 él comenzó a prepararme para tomar el cargo total de las empresas. Pero en mi cumpleaños número 20 él murió, lo encontraron en su despacho, con un agujero en la sien. Las autoridades cerraron el caso por suicidio. Él padecía depresión, habían algunas recetas en su escritorio con medicamento prescrito. En ese momento todos nos lamentamos por no haberlo podido ayudar. Nos sentíamos abrumados, fue una pérdida muy dolorosa para la abuela, mi hermana y yo. Al día siguiente el abogado nos reunió para leer el testamento. Nuestra sorpresa fue que no había dejado nada. Todo, las propiedades, fideicomiso, las acciones de las empresas y hasta las joyas de mi abuela, las había heredado un desconocido. Me sentía enojado y a la vez confundido. Yo entendía que tal vez no me correspondiera algo, pero no podía creer que había dejado a mi abuela en la calle. Los días pasaron y mi abuela entró en depresión. Yo trabajaba en la empresa de mi padrino para poder sustentar techo y comida para Julie y la abuela. Cuando cumplí 21 pudimos recibir la herencia de mi madre. Comencé comprando pequeñas empresas de exportación y minas, nuestra fortuna creció enormemente. Pero hace tiempo, entre las pocas cosas que mi abuela se había quedado de mi abuelo, encontré unas carpetas con documentos y cheques al portador. En uno de ellos tenía al reverso el nombre y la firma de Hugh Jenkins. Hablé con mi cuñado Elliot y él comenzó a investigar. Descubrió que Hugh es hijo de mi abuelo. El abuelo no sabía de su existencia hasta después. Él apareció reclamando lo que le correspondía como hijo único, pero mi abuelo nunca lo quiso reconocer y darle el apellido Leroux. Hugh mandaba amenazas constantes a mi abuelo, pero él nunca cedió y hasta que llegó momento de tomar mi cargo en las empresas, fue cuando decidió matarlo y lo hizo pasar como un suicidio. Compró al abogado quien falsificó el testamento, mudó las empresas a Estados Unidos y desapareció. Hasta que lo encontramos. Al exitoso, millonario empresario Hugh Jenkins. Elizabeth escuchaba atónita cada parte de la historia, pero necesitaba saber por qué estaba ahí y por qué familia. Compramos a un informante, uno de sus empleados de confianza. Todas las semanas el investigador me traía información de cada paso que daba, hasta que un día, llegó información tuya, tenía planeado atentar contra tu vida. Elizabeth comenzó a sollozar. ¿Por qué? ¿Qué daño podría hacerle yo? Antoine-simple, estropeaba sus planes casándote con su hijo. Elizabeth negaba con la cabeza sin dejar de sollozar. Elizabeth-había ido a mi oficina, quiso comprarme con un cheque, le pedí que se fuera y me dijo que era un estorbo que pronto se iría. Yo nunca imaginé. Antoine-yo lo quise evitar, pero no sabía que habían descubierto al informante. Cuando yo llegué a advertirte sucedió la explosión. Sabía que Hugh no se iba a quedar tranquilo hasta que estuviera. Así que tuve que hacerte pasar por muerta con el cuerpo de tu hermana y sacarte del país. Antoine caminó hacia la mesita de al lado de Elizabeth y tomó un folders para entregárselo. Antoine-aquí está todo lo que necesitas saber de estos meses que estuviste en coma. Elizabeth-¿cuánto tiempo estuve en coma? Antoine-6 meses. Saldré un momento para darte privacidad. Elizabeth asintió con la cabeza y cuando Antoine cerró la puerta abrió el folders. Tenía fotografías de Hugh y Benjamin con Leah Byrne. Había información sobre el compromiso de Benjamin. Se habían comprometido un mes después de su supuesta muerte. También había información de su restaurante y los de su padre.
Hugh había hecho arreglos para quedarse con ellos. Enojada aventó todo. Haberse enamorado de Benjamín le había costado todo, hasta su familia. ¡Qué gran error! Se echó a llorar como niña pequeña sin consuelo. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Ya no tenía nada, ni a nadie, se había quedado sola. Sin Annie y su padre. Lloró hasta que se quedó dormida. Antoine entró a la habitación cuando ella dormía. Ella tenía los papeles en la mano, se acercó a la cama y la cubrió con una cobija. Elizabeth comenzó a moverse y murmurar dormida. Elizabeth-Benjamín, por favor no te vayas. No me dejes, amor. Antoine sintió una punzada de decepción al escucharla y salió de ahí, enojado con él mismo. Pasaron días y Elizabeth se había encerrado en la habitación sumida en la tristeza, no quería ver a nadie, siempre corría a Dean y a los empleados con la comida. KRLA. Antoine estaba en su despacho frente a la ventana, su vista estaba perdida en el bello jardín. Julie-Antoine, debes hablar con la señorita Campbell, lleva días sin probar bocado y tomar sus medicamentos. Antoine-, ¿qué sugieres que haga Julie? No te basta con que le haya salvado la vida. Julie-, ¿te estás escuchando, Antoine? Cuando la trajiste solo mostrabas preocupación por ella y yo llegué a pensar que... Antoine-, ¿qué pensaste, Julie? No imagines cosas donde no las hay. Sacó del cajón de su escritorio la chequera, arrancó uno y lo firmó. Antoine-, dáselo, está en blanco. Que ponga la suma que quiera y después que se vaya. Julie rompió el cheque y lo aventó. Julie-, de una vez te advierto que no pienso dejarla sin techo y sin comida. Antoine-, haz lo que quieras, Julie, me tienes sin cuidado. Julie caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo sin voltear. Julie-, nosotros también llegamos a la misma situación de no tener nada. Pero al menos aún nos quedaba la abuela y nos teníamos el uno al otro, pero ella no tiene a nadie. No puedes simplemente fingir que ya no te importa y comportarte como el idiota que siempre eres. Antoine sentía mucho enojo, salió como alma que lleva el diablo. Subió a su coche y condujo 1 hora hasta llegar a la residencia para gente mayor, así le privé de Constance. Recepcionista - joven Antoine, viene a visitar a la señora Leroux. Antoine - sí. Recepcionista - por favor acompáñame. Le dará gusto verlo. A esta hora debe de estar en el jardín, le gusta pasar el tiempo ahí, dice que le recuerda al suyo en su casa. Mire, ahí está. Antoine - gracias. Grana. Abuela Suzette - Antoine mon petit. Mi pequeño. Antoine - me hace muy feliz verte, Grandma. Suzette - a mí también, cariño. Antoine - debes de volver con nosotros, te hemos echado mucho de menos, Grandma. Suzette - también yo, pero soy feliz aquí, Antoine. Tengo compañía de gente de mi edad y el lugar es agradable, me gusta. Antoine - mientras estés feliz, yo lo estaré. Antoine agachó la cabeza con tristeza. Estaba ahí porque la extrañaba y necesitaba de su consuelo y sus consejos. Suzette - cuéntame. ¿Qué es lo que te preocupa? Antoine - hace meses conocí a una mujer. Suzette - ya veo, sufres del mal de amores. Antoine - yo he arriesgado mucho por ella, pero no sé si lo he hecho por un sentimiento de cariño o solo es compasión. Sabes, ella es muy hermosa y me gusta, más de lo que quisiera. Pero está enamorada de alguien más. Suzette - y sabes si le gustas también. Recuerda que el amor empieza con la vista y después con el trato. Antoine - no lo creo. Soy un desconocido para ella. Suzette - bueno, ¿y por qué no te acercas más a ella para que te conozca mejor? Estoy segura que verá al gran hombre que eres. Antoine - solo tú puedes ver el hombre que soy. Suzette, es porque ante los demás solo dejas ver tu frialdad y amargura. Antoine - tienes razón, pero en este mundo es la única manera de protegerme. Después de haber hablado largo y tendido con su abuela, decidió regresar para hablar con Elizabeth. Cuando llegó, entró a su habitación. Ella estaba sentada en la orilla de la cama, mirando hacia la nada. Antoine - hola. Elizabeth - hola. Antoine - sabes que necesitas comer y seguir con el tratamiento, Elizabeth.
Elizabeth-¿por qué me ayudas? No somos familia, mucho menos amigos. Antoine-lo hago porque alguna vez estuve en tu lugar. Elizabeth sonrió con ironía. Elizabeth-sientes lástima por mí. Antoine-tal vez, pero no estoy aquí por eso. Elizabeth-pues pierdes el tiempo. Antoine-no seas obstinada, sabes que solo te haces daño a ti misma. Elizabeth-no importa, ya no tengo nada por qué vivir. Antoine-tal vez sí. Elizabeth posó su mirada en Antoine con atención. Antoine-te ofrezco un trato. Te ayudaré a recuperar tu identidad, tu restaurante y los de tu padre. Además, te daré una generosa cantidad de dinero. Elizabeth-¿y qué obtendrás tú a cambio? Antoine-mucho, quiero recuperar lo que nos pertenece a mi familia y a mí. Pero sobre todo vengar a mi abuelo. Elizabeth pensó por un momento en las palabras de Antoine, vengar. Acabaría con las personas que destruyeron su vida y le quitaron la vida a su padre y a Annie. Elizabeth-aceptó, te ayudaré con tu venganza. Jenkins sufra en carne propia el más grande dolor, pero a cambio me ayudarás también a hacer pagar a Benjamín su traición. Antoine-lo haré, pero tienes que tener claro que necesitamos estar unidos. No solo por los mismos propósitos. Nos uniremos en matrimonio. Elizabeth-no creo que sea necesario casarnos. Antoine-, la única manera de volverte intocable es siendo la señora Leroux. Teniendo mi protección podrás volver a San Francisco como Elizabeth y así podremos llevar a cabo nuestra venganza. Piénsalo. Antoine iba a salir de la habitación, pero Elizabeth habló antes de que llegara a la puerta. Elizabeth-, ¿cuándo será la boda? Antoine sonrió triunfante y se volteó para verla. Antoine-, en 3 meses, te daré ese tiempo para prepararte como la baronesa Leroux-Gilles. Contrataré a alguien que te enseñe modales y a comportarte como una mujer de la alta sociedad. Vestirás ropa de alta costura y aprenderás francés. Como mi esposa tendrás que estar a mi altura. Elizabeth-, ¿y cuánto tiempo durará nuestro matrimonio? Antoine-, hasta que se cumpla nuestro propósito, después de el divorcio podrás hacer de tu vida lo que quieras. KRLA. Toc toc. Elizabeth-, adelante. Julie-, bon nut Elizabeth. Elizabeth-, buen noches. Julie-, vengo a traerte algo de ropa cómoda, espero sea de tu agrado, y bueno también quisiera que nos acompañarás a cenar. Elizabeth-, me encantan, gracias. Y si me agrada la idea de bajar a cenar con ustedes, me hace falta salir de estas 4 paredes. Me arreglo un poco y bajo. Elizabeth le sonrió con sinceridad, tomó un vestido azul cobalto y unas zapatillas de piso para cambiarse. Julie-, claro. Antoine me contó que piensan casarse. Elizabeth-, sí. Julie-, me alegra mucho. Antoine a veces es un poco difícil de tratar, pero es un buen hombre. Elizabeth-, sí, yo no sé cómo podría agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Decía Elizabeth desde el baño. Julie-, ya tendrás oportunidad, créeme. Julie sabía que su hermano tenía interés por esa mujer y ella iba a aprovechar cualquier momento para hacer que terminaran enamorados. Elizabeth, además de ser muy hermosa, le parecía una persona de buenos sentimientos, no como Clarisse Lebrun, era insípida, engreída y siempre andaba detrás de su hermano. No podría aceptarla nunca como su cuñada Poe. Antoine se encontraba en el despacho cuando Elliot entró enojado. Elliot-, vengo de una reunión con Antoine Lebrun. El viejo arrogante casi me amenaza con retirar todas las inversiones del nuevo proyecto. Si no te casas con la caprichosa de Clarisse, habló sobre lo importante que es la unión de las empresas, lo que hubieran querido tus padres y sobre sus contactos con empresarios importantes y toda esa jodidez. Antoine-, jajaja, si quiere retirar sus inversiones que lo haga, sabes que no necesito su dinero ni hoy ni mañana. Elliot-, eso lo sé, pero debes de hacer algo con él. En las reuniones se rumora que Clarisse Lebrun pronto será la esposa de Antoine Leroux. Antoine-, tranquilo, eso no pasará nunca. Llámale y dile que lo espero a él y su familia mañana por la noche, daré una fiesta especial. También invita a nuestros socios y a las familias más importantes de Francia, les daré de qué hablar.
Antoine salió del despacho con Elliot y se reunieron con Elizabeth, Julie y los niños, en el comedor. Marcel, Marius-papá. Elliot-torbellinos. Elliot-Bon Nut Elizabeth, un placer conocerte. Soy el esposo de Julie y el mejor amigo y abogado de Antoine. Julie- y el mejor abogado de Francia. Julie miraba a Elliot con mucho amor y Elizabeth al verla sintió un poco de tristeza. Recordó cuando miraba hacia Benjamín, se sentía tonta por haberse enamorado de el hombre incorrecto. Antoine se dio cuenta de la mirada triste de Elizabeth y enseguida imaginó que era por Benjamín, seguro lo extrañaba y otra vez llegó esa punzada de decepción. Debería concentrarse en la venganza, no en esa mujer, se dijo a sí mismo. Antoine-Julie, mañana por la noche tendremos invitados importantes. Anunciaré mi compromiso con Elizabeth y quiero que te encargues de todo. Quiero que la noche sea muy especial y a la altura. Julie-mañana temprano me encargo de eso. Será fabuloso ver la cara que Clarice ponga. Elizabeth-, ¿quién es Clarice? Julie-, nadie importante, cariño. ¿Hay algo especial que te gustaría incluir para mañana en la noche? Elizabeth-, no, con lo que tú decidas para mí estará bien. Julie-, bien, pero mañana tendremos que salir temprano a buscar un hermoso vestido para ti. Elizabeth solo asintió con la cabeza, no se sentía de ánimos para la fiesta, ni siquiera quería participar en las decisiones de la fiesta, solo deseaba que todo terminara pronto. Después de terminar su propósito, se iría a otro país, quería comenzar de nuevo, donde nada le trajera recuerdos dolorosos. La cena terminó tranquila. A la mañana siguiente Elizabeth y Julie recorrían las boutiques más importantes y famosas de Francia en busca de él, vestido para esa noche. Julie-, sí es parfait. Es perfecto. Elizabeth-, sí, es muy hermoso. Julie-, dejarás a Antoine y a los invitados con la boca abierta. La noche llegó y la familia Lebrun fueron de los primeros en llegar. Antoine pensaba que tal vez la charla con Elliot Dupré daría frutos esta noche. Clarice entró con aires de grandeza. Empezaba a imaginar cómo será vivir en ese castillo ahora que se convirtiera en la esposa de Antoine. Antoine-, padrino, señora Lebrun, Clarice, es un placer para mí tener su presencia esta noche. Llamo a uno de los sirvientes para que les entregará una copa de champaña a cada uno. Antoine-, son mis invitados de honor, así que atiéndelos bien, en unos minutos daré un anuncio importante, mientras disfruten la velada. Antoine le guiñó el ojo a Clarice, pues la situación le parecía divertida, si bien su padrino había sido el único en ayudarles cuando se quedaron sin nada y él por agradecimiento le ayudó invirtiendo mucho capital en sus empresas. Pero esa no era una razón para que él se aprovechara de su suerte. Él no era un hombre que se dejara manipular por terceras personas. Clarice-, Antoine, por favor déjame acompañarte. Antoine-, claro. Clarice se colgó del brazo de Antoine como siempre lo hacía y comenzó a hablar de cosas banales. Antoine escuchaba a Clarice con aburrimiento, pero comenzó a poner atención en los murmullos de los invitados y después dirigió su vista a donde todos los invitados miraban. Elizabeth bajaba tranquilamente los escalones, se veía hermosa. Antoine tragó saliva en seco, esa mujer era lo más bello que la vida lo ha llevado a conocer. Se soltó de Clarice y caminó hacia los últimos escalones para tomar la mano de Elizabeth. Al tacto volvieron a sentir esa pequeña electricidad que recorrió sus cuerpos. Antoine-, estás hermosa, Elizabeth. Elizabeth-, gracias señor Leroux. Antoine-, te pido que me llames Antoine, o nadie creerá esta falsa. Elizabeth-, tiene razón, Antoine. Antoine-, ven, hay que anunciar el compromiso. Señores, su atención por favor. Esta noche tengo un anuncio muy importante que hacer. Julie y Elliot llegaron al frente ansiosos por escuchar lo que iba a decir. Mientras tanto Clarice se sentía molesta. ¿Por qué Antoine la había soltado y quién era esa mujer a la que él tomó su mano? Antoine-, Elizabeth Campbell, frente a todos estos testigos te pido con el corazón que aceptes ser mi esposa. Antoine se arrodilló y sacó una cajita con la sortija de oro que había sido de su madre. Elizabeth le regaló una sonrisa fingida, era la segunda vez que le pedían matrimonio. La primera vez que aceptó lo hizo por amor a un hombre que solo la engañó y su padre terminó por destruir su vida.
Ahora aceptará casarse sin amor, con el hombre que solo comparte el mismo sentimiento de odio y venganza hacia la familia Jenkins. Elizabeth-sí. Antoine se levantó y puso el anillo en su dedo anular. Los invitados aplaudieron y comenzaron a pedir un beso. Elizabeth se sintió incómoda, pero sabía que era algo que tenía que suceder para hacer creíble su falso matrimonio. Antoine la observó por un instante, había anhelado besarla desde el momento que la conoció. Se acercó a ella de manera lenta y comenzó a aspirar su aliento cálido con olor a menta. Y sin esperar más, la besó. Al sentir el roce de sus labios, Elizabeth cerró los ojos sin pensar. Sus labios eran tan suaves e insistentes. Sentía el corazón galopar con fuerza. Sin dudar, subió su mano y tocó la mejilla de Antoine para acercarlo más hacia ella. Absortos de todo, no daban descanso a sus labios. Antoine se alejó de ella cuando sintió que se quedaba sin aliento. Ella inmediatamente se ruborizó. Antoine no dejaba de ver sus hermosos ojos, se sentía hipnotizado por Elizabeth. Ella, inconsciente de su acto, tocó sus labios, tenía aún la sensación que habían dejado sus besos. Sin duda hay besos que se dan con el alma, besos tibios, que palpitan íntimos anhelos.